tardes a todos. Muchas gracias al Grupo Jensen por esta invitación. Me pidieron que hablara sobre desalación de manera macro, en términos generales, así es que yo no soy técnico tampoco, así es que no voy a entrar en temas técnicos, sino que simplemente quiero hablar sobre ambas cosas y la experiencia que como agrorriego e hidrotattersal tenemos acá en Chile y en Perú. Primero, pongo ahí esa imagen de esa foto de la cordillera preciosa hace unos días atrás, donde felizmente cayó bastante nieve y agua lluvia. Ya lo mencionaron otros panelistas, ojalá eso no nos haga olvidar la experiencia de más de 12 o 13 años de sequía que tenemos, porque en forma inmediata, como que tendemos a olvidarnos el problema, pasó y la concentración de sales por orden de magia desapareció, así que el proyecto que teníamos eventualmente para tratar nuestros frutales, mejor lo corremos un año más. Creo que aquí en la mañana hubo grandes exposiciones y hablaron del tiempo que requieren estas implementaciones y la estrategia de corto, de mediano y largo plazo que hay que hacer. Y aquí las políticas con sentido país, las políticas hídricas son clave. Dicho eso, entonces hablemos sobre la desalación. ¿Y en base a qué fuentes vamos a hablar? ¿Hablamos sobre fuente de mar o agua salobre? Me voy a referir muy brevemente al agua de mar y después el resto y la mayor parte de mi presentación estará dedicada a agua salobre. El principio de la osmosis inversa es un principio que es muy antiguo, más viejo que el hilo negro, como dice el antiguo dicho, y eso es ampliamente utilizado en distintos sectores de la economía, en la industria farmacéutica, en laboratorios, en la minería, en distintos rubros, bebidas, alimentarios, etc. Y hace años atrás también ha tomado un nivel importante o ha ido agarrando vuelo en el sector agrícola, donde los precios también han ido bajando. Pero bueno, el principio de osmosis inversa, entonces una lámina que es muy conocida para la mayoría de ustedes, muy simple. La osmosis pasa de una solución diluida a una solución concentrada a través de una membrana semipermeable. Y como lo dice su nombre, la osmosis inversa, mediante el ejercicio de una presión, una alta presión, va a hacer pasar de una solución concentrada a una solución diluida. Y ese es el principio de osmosis inversa, que más compleja la planta o más simple la planta, depende del sector económico que nos encontremos, al estándar al cual vamos a estar llegando, vamos a hacer los distintos niveles que haya que cumplir, pero el principio es el mismo. Y por agua salobre vamos a entender toda aquella agua que está dentro del continente con un alto contenido de sales. Entonces me preguntan si es que es posible hacer agricultura a partir de agua de mar. Técnicamente, sí, obviamente. Hay bastante experiencia en eso. Ya escuchamos al señor de Israel que nos mostró su experiencia. También tenemos en otros países, en España, en Nuevo México. O sea, el tema de utilizar agua de mar para la agricultura después de pasar por un proceso de desalación, claramente es viable. Técnicamente no hay problema. Económicamente, ¿es viable o no? Bueno, va a depender si es una inversión privada, es una inversión público-privada, cómo se aborda. Voy a dar una cifra ahí, cifras redondas, número grueso, pero el orden de inversión son de 50 a 70 mil dólares por litro por segundo. Entonces, depende cuál es la rentabilidad del cultivo que queremos regar. El señor de Israel me parece que hablaba de 0,5, probablemente por los tamaños de las plantas que están haciendo. Entonces, claramente sí llegan a esos valores, pero son tamaños enormes. Y ahí convergen varias personas a esa inversión. Normalmente hay un esfuerzo público-privado. Entonces va a depender también de la rentabilidad del cultivo, donde normalmente el costo operacional va entre 0,5 y 0,8 dólares por metro cúbico. Energéticamente, ¿de qué va a depender? No solo de que
tiene un alto porcentaje de costo de energía, normalmente usa 10 HP más que un promedio de un equipo de riego, sino que también vamos a tener que tener en cuenta que haya suministro local por la alta demanda que esto implica. Entonces, cuando queremos abordar un proyecto de agua de mar, tenemos que convocar ya a la reunión a varios integrantes que se sumen, porque no basta con traer al técnico que traiga un proyecto de osmosis, y eso sabemos varios que les vamos a la solución, pero tenemos que asistir varios y armar un equipo de trabajo. Y por lo mismo hablo también del tema ambiental o administrativamente. Y aquí es donde está en Chile nuestro principal talón de Aquiles, que es la permisología, las voluntades o las decisiones políticas para avanzar en un problema que decimos tener hace 12 años, que es una sequía. Entonces, pongámonos de acuerdo, el sentido de urgencia que hay que darle a las cosas, la participación que se le va a dar, y todo tiene un costo. Vamos a tener que sacrificar temas ambientales o otros temas logísticos, etc. Todo tiene un costo. Cualquier decisión de cualquier cosa tiene un costo. Martín hablaba de su empatía que tiene con el medio ambiente, y créanme que yo también la tengo. O sea, no quiero saltarme las cosas, pero tampoco quiero ser más papista que el Papa, y también tengo que avanzar por un bien mayor y con sentido común. Entonces, dicho eso, las plantas de osmosis para agua de mar empezamos a topar con la permisología y con el tema de las concesiones marinas. ¿Cuánto tiempo demoran? Y ahí, insisto, la voluntad política para darle celeridad al estudio de esos permisos. Una concesión marítima es cualquier uso que se le vaya a dar o destine a esa concesión donde están ubicados esos bienes. Ahí se establece una concesión, hay una serie de normas que hay que cumplir, que no los voy a latear, y la factibilidad de entregar las concesiones marítimas va a depender de varios factores que están ahí, entre ellos el tema ambiental, qué uso se le va a dar, el tema normativo, etc. Por lo tanto, esos son nuestros principales problemas. Y me preguntaba antes de que yo viniera a esta exposición, cuando Gustavo me contactó, si habían experiencias o no. Claramente hay, y muy buenos y con bastante éxito. Berrimex, una planta desaladora para 225 litros por segundo en San Quintín, Baja California. Toda la salmuera la inyectan por un emisario al mar y no hay inconveniente, y una planta que está operando y funciona bien, la conozco. Tenemos otra, Torrevieja, que está en una planta desaladora para 2.800 litros por segundo, Alicante, España. Eso integra distintos sectores de la economía. Por eso digo, unir voluntades. Aquí se integra agua potable y riego agrícola, con éxito. Recientemente, el viernes pasado, frente a una ampliación de esta misma planta, que habían oposiciones ambientales, acaba de salir una resolución dando el vamos, porque desmerecieron los impactos que podían causar. No tiene mayor problema, y sí dijeron que se atuviera la normativa vigente, pero sin poner tanta cortapisa. O sea, hay un real sentido o espíritu de avanzar. En Chile también existe Aguascap, la compañía de acero del Pacífico, un proyecto privado en Copiapó, de una capacidad de 600 litros por segundo. Actualmente está operando con 400 litros por segundo, 38%, puede que tenga algún error en la precisión de los porcentajes, depende de la fuente que se cite. Personalmente no la conozco, pero sé que está operando. 38% de esa agua se destina a fines industriales, 32% al consumo humano y 30% al regadío. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Cómo opera normalmente una planta de osmosis? Rápidamente. Normalmente un agua de osmosis, si queremos llegar a 50 litros por segundo, vamos a tratar un caudal de entrada de 120 litros por segundo con una alta concentración de cloruros, sobre 20.000 miligramos por litro, y vamos a tener un primer paso de osmosis, donde el nivel de aprovechamiento va a ser del 40% y el nivel de rechazo que se va a ir
lo más normal o natural a través de un emisario al mar, va a ser de un 60%. Y eso va a ir con un alto contenido de cloruro. Les dije que no iba a entrar en los temas técnicos, pero Chile, las corrientes chilenas, está demostrado que se prestan para hacer esas inyecciones marítimas sin mayores problemas para el tema ambiental de la flora y fauna marina. Bueno, entonces, de ese primer paso, voy a sacar un agua desalada con una concentración de cloruro de 200 miligramos por litro. Y ahí, yo no soy técnico, insisto, dependerá de los cultivos, qué cultivos puedo regar directamente con esa concentración, y voy a pasar directo, según lo que me han informado o me han comentado, que cítricos, hortalizas y viñas sí tolerarían esa cantidad de cloruro. Habrá que discutir. Si no lo es, ok, habría que pasar a un segundo paso de osmosis, donde el aprovechamiento va a ser 75% y el rechazo va a ser un 25%. Y ahí vamos a tratar entonces a especies más sensibles a la salinidad, donde vamos a llegar a paltos, nogales y arándanos, por ejemplo. ¿Cómo es el proceso de osmosis? Rápidamente hay una alimentación, ese tanque, este es un esquema, claramente hay filtros de multimedia, ya de prefiltraje, ya lo voy a explicar más adelante, pero viene una alimentación que entra por la línea gris que se ve algún problema hay con el cursor, pero no sé si alcanzan a ver una tubería gris donde dice rechazo y el permeado. El rechazo va subiendo y el permeado va por la línea negra que sale por detrás y en cada una de esas etapas va pasando y va filtrando y va saliendo a un estanque ya el agua osmotizada. Entonces, este es el principio y en general así operan todas. El tema, lo que me voy a referir ahora entonces es agua salobre del continente que tiene alto contenido de sales y normalmente va a ser en un paso. Entonces, ¿cuándo y para qué utilizar la osmosis? Bueno, va a depender para desarrollar el establecimiento y el desarrollo del huerto, porque altas concentraciones de cloruro, ustedes ya lo han visto, estas son fotos reales de aquí de la zona de Mayarauco, María Pinto, etcétera, Palto, nogales también están muy afectados, pero altos contenidos de cloruro producen modificación de la estructura del suelo, ya habló largamente antecesores que yo, el profesor Ferreira, se refirió, disminuye la captación de agua y nutrientes, también lo comentaron, daño foliar, debilitamiento del árbol, e incluso en algunos inviabilidad del propio crecimiento del cultivo. Y obviamente hay disminución de la producción, pero podemos llegar a extremos de invalidación de desarrollar el cultivo. Para eso entonces podemos utilizar esta osmosis inversa. Las precipitaciones, estas son de la región metropolitana, puntos más, puntos menos, es lo mismo que han transmitido en los distintos expositores los datos que hay, y miren cómo viene bajando. Entonces, esa disminución de nuestras precipitaciones concentran el contenido de sales que hay en el suelo y en las aguas. Y ahí tenemos un gráfico de cómo mágicamente, y no es de prever, cómo viene el tema de las concentraciones. Y en abril, después de la zona del verano, donde mayormente se han concentrado las sales, normalmente son los picos de conductividad que están más altos. No sé si se ve bien, la línea roja son los de canal y la línea azul es la línea de pozo. Entonces, esos temas son los que vienen afectando. ¿Cuándo y por qué utilizar la osmosis? Entonces, aquí hay la literatura habla y hay pruebas reales. Nosotros tenemos hoy día regando más de 1000 hectáreas bajo osmosis inversa, pero las tablas y los indicadores indican que cuando hay 0,7 para el caso de arándano, 0,7 de conductividad, hay 0 pérdida.
Si aumenta 1, 10% de pérdida. Si hay 25, o sea, 1,5 hay 25% de pérdida. Y así sucesivamente. Los paltos 0,9, 1,2, 1,7. Eso es lo que indica la literatura y eso es lo que hemos podido comprobar con distintos productores que han incorporado tanto en la zona central como en la zona de Ovalle. Casos de éxito, Kilhuica Farm en la zona de María Pinto, datos de ello. Esto se hizo hace algunos años atrás. Un testigo, la producción de esos huertos testigos ya había caído a 6.800, 6.900 kilos por hectárea. Se hizo el riego con mezcla con tratamiento de agua con osmosis y subió a 9.600, o sea, prácticamente un 40%. Ese aumento de kilos no solo estuvo en kilos por sí, sino que también aumento de calibre, lo que otorga un mejor retorno al agricultor, al productor. Otras aplicaciones donde se usa, esto nos toca con más fuerza en Perú, ver plantas más chicas que la están utilizando para hacer las aplicaciones sus aplicaciones foliares para hacer sus mezclas. También en campos grandes, estas fotos son de Perú, hay una población flotante muy grande que llega a esos huertos a cosechar y no hay agua potable para darle a esa gente y por lo tanto con plantas pequeñitas se puede nutrir de agua, de bebida para toda esa gente. Bueno, ¿cómo dimensiono entonces un proyecto de osmosis inversa? La etapa 0 va a ser, ahí hago una línea de tiempo desde caracterizar la fuente, definir los pretratamientos, proyectar el sistema, que es lo que me voy a referir adelante, hacer el balance hídrico, la optimización técnica y clave la operación y el respaldo. Y aquí me quiero detener y volver a algo que dije antes. La osmosis es un proceso muy antiguo y muy usado en todos los sectores de la economía. Pero la agricultura, que depende de, como decimos los agrónomos siempre, depende de la respuesta, bueno, tiene mucho depende de que a otros ingenieros que venían de otros sectores de la economía no lograban entenderlo con el sector agrícola y no lograban empatizarlo o bajarlo a la realidad agrícola. Y eso creo que es importante considerar también el respaldo y la experiencia o la sintonía que tengan con el sector. Bueno, los antecedentes agronómicos, obviamente, qué superficie y qué cultivo se va a regar, cuál es la demanda de riego, los metros cúbicos al día y los metros cúbicos por hectárea año es clave para también definir el tamaño de la planta, si vamos a construir reservorio o tranque, en fin, en cuántas horas deseo regar, si hay horas puntas, etcétera. El requerimiento de calidad, la conductividad eléctrica y los parámetros críticos, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y se puede transar un poco y se va logrando una ecuación técnica económica, obviamente. Identificar y caracterizar las fuentes de agua. La fuente de agua es clave, tomar un análisis compuesta, idealmente, y que sean análisis confiables y estabilizados. Cuando hablo compuesta, lo más estabilizado posible, o sea, no una muestra muestreal puntual, sino que ojalá lo más estabilizada, donde vamos a medir pH, temperatura, conductividad, turbidez o NTU y los sólidos totales en suspensión. Son aspectos a considerar. También eso nos va a ir definiendo si es necesario un pretratamiento o no, va a depender si es agua superficial o agua de pozo y el nivel de pretratamiento que voy a tener. Si es agua superficial, partiremos probablemente con una coagulación y floculación. Simple coagulación permite que los sólidos suspendidos no se repelan eléctricamente y después la floculación los adhiere para poderlo decantar. Bueno, entonces ahí viene todo un sistema y un diseño de pretratamiento que es clave para la vida útil de la planta de osmosis, que es lo más caro después. Obviamente que esto se hace un cálculo ingenieril, hay todas las empresas que nos dedicamos a este tema, hay software que se dedican a hacer estas modelaciones, iterar los antecedentes y va a ir resultando el proceso. Aquí vuelvo de nuevo al tema del esquema, donde hay un agua cruda, se pasa por el pretratamiento, se pone esta bomba de alta presión, sale el rechazo, sale el agua osmotizada
y después va al agua de riego con los cloruros y la conductividad eléctrica que se requiera. Y aquí es muy importante lo que dije anteriormente, la capacidad de almacenar que podamos evaluar versus sobredimensionar una planta. Una vez que se construye la planta, también lo dijeron otra gente, la tecnología por sí sola no es la solución, hay que operarla, hay que manejarla y hay que controlarla, y entonces podremos tener un sistema de control manual con planillas manuales o hacerlo telemáticamente. La tecnología está, funciona, opera y es ampliamente difundida. Por lo tanto, no se está descubriendo una rueda, digamos. Posteriormente viene todo el tema del mantenimiento de los usos de sistema de la osmosis, a tener en consideración los cambios de los filtros de multimedia, las membranas, las bombas, hacerle un programa de mantención, que eso es clave. Es clave para la buena y correcta operación y para el resultado económico que se espera de esta inversión. Hace como un mes expuse algo similar en ICA y una persona de ahí del público al final me dice: oiga, ingeniero, ¿qué químico le he hecho para tratar la planta? Es una pregunta así gruesa y generarte una anécdota, le digo, te la contesto después al final, pero no era un problema del químico. El tipo tenía una planta totalmente mal diseñada en su pretratamiento y estaba cambiando las membranas cada 3 meses. Cada 3 meses cambiar la membrana, que es el corazón de la inversión. Entonces dije, pero tú tenías un problema mucho mayor, hablemos con más calma, si querés tómate un café, pero no es que como quién le va a ir a echar si cambio agua verde por agua destilada, no es así. Hay un proceso, que es lo que he venido diciendo, de dimensionamiento para hacer óptima la inversión. Hablemos un poco de números, hagamos algún ejemplo. Este es un ejemplo de arándanos. En Chile, básicamente los arándanos están hacia el sur, donde el agua es bastante buena, no tiene este problema de contenido de sales. Este es un caso para Perú, pero una inversión por hectárea bordea los $8.000 a $10.000 por hectárea. Eso es lo que cuesta hacer una planta de osmosis. Y una operación de 0,16 a 0,20 dólares por metro cúbico de agua osmotizada. Entonces, si ponemos un ejemplo para 50 hectáreas, con un requerimiento hídrico, insisto, esto está basado en datos de la zona de Olmos, en Perú, lámina de riego de 4,5 milímetros por día, una operación normal de 18 horas, que se requiere 35 litros por segundo de riego, la conductividad era 1,5, es bastante cercana a lo que tenemos acá en la zona de Mayarauco, así que no cambian mucho, y la conductividad objetivo 0,5. Entonces, para llegar a los 35 litros que se dimensionó 43 litros por segundo, con la concentración de sales que ya hablé, esa era el agua cruda. Se va a pasar, como yo no necesito regar con agua a 0, ya dijimos que necesitaba a 0,5, y permítanme una imprecisión, pero prácticamente después de la osmosis sale 0, no es 0, pero prácticamente 0, para que nos podamos entender. Yo puedo hacer un blend, una mezcla de agua, entre agua cruda y agua tratada. Por lo tanto, voy a pasar de esos 43 sin tratar 11 litros de manera directa a un agua de mezcla, que es la línea de abajo. Y voy a pasar el resto, los 32, al proceso de osmosis inversa. Vamos a tener un 75% de aprovechamiento de esa agua y un 25% de rechazo, que es lo que está en la línea de arriba, los 8 litros por segundo. ¿Qué vamos a hacer con ese rechazo? Aquí es una buena pregunta, no está en todos lados resuelto, ni acá en Chile ni en Perú, no hay una normativa específica y clara y concreta al respecto, pero sí se vuelve a mezclar, en Chile la vuelven a mezclar y la meten en cultivos, cuando se puede obviamente, más resistentes, como lo dije antes, cítricos y otros. En Perú hacen riegos de caminos, hacen riego de cercos vivos, los campos son muy grandes, por lo tanto le dan distintos usos, pero no hay una normativa clara y concreta condenatoria con ese rechazo aún. Bueno,
y esa agua de mezcla se va al reservorio de riego. Dicho así, entonces, estas 50 hectáreas de arándanos, si hablábamos de, yo les dije, entre 8.000 y 9.000 dólares vale una inversión de una planta de osmosis, 8.400 son 420.000 dólares de inversión. El OPEX 0,16, volumen de riego 12.000 metros cúbicos al año, allá producen todo el año, 8.400 de agua osmotizada y un OPEX anual entonces de 1.344. Acá el OPEX, la energía va a aumentar, la energía ya es bastante más baja que acá, así que allá probablemente ese 17% de energía que tienen ellos acá se transforme en 30 y algo o cerca de 30. Pero esos son los números. Y va a haber que considerar que cada 4 años voy a tener que reemplazar mis membranas. Eso en términos normales. Allá la experiencia que les conté, el tipo lo estaba haciendo cada 3 meses. Podrán imaginar la rentabilidad de ese hombre. Bueno, por lo tanto, es simple, el 15% de 8.400, ahí está ese número, el 1.260. Y para terminar, voy terminando, ¿cómo se paga esto? Bueno, ahí está el mismo ejemplo que teníamos, arándanos y palto. En Perú son 2 especies que se están utilizando bastante la osmosis inversa. Es poco discutido si se justifica o no se justifica, o si es necesario, o si es eficiente la osmosis o no. Ya está dado, allá están en el tema de con quién hacerlo y el estruje del precio, digamos. Pero bueno, para esos 12.000 metros cúbicos, una tasa de mezcla de 60, para bajar a entre 0,3 y 0,5, producen, esos son datos, entre 8 a 11 toneladas de arándano, 15 a 20 son las toneladas de palto. Esos son los precios que estaban hasta hace poco allá en Perú. No estoy en el mercado de la fruta yo, pero son los datos reales que ellos nos han proporcionado. 4 dólares por kilo en el caso de los arándanos, 2 dólares de palto. Insisto, los números, no sé si son, aquí hay algunos exportadores, pero esos son los números que ellos tenían. A un valor de inversión de 8.000 a 10.000 dólares, si lo amortizamos a 10 años son 800 o 1.100. El operacional, que ya lo hablé, de 0,16, o sea, se va a transformar en 1.200 dólares y eso va a generar 2.000 a 2.600 dólares por hectárea año. Por lo tanto, yo voy a necesitar incrementar entre 500 o 650 kilos por hectárea año para justificar esta inversión, o sea, incrementar el 4,5 o 8,1, entre un 4,5 o un 8,1, depende del rango que tomen, mi producción. Y ya hablamos de datos reales, dados por los mismos productores, de sobre el 30-40. Claramente en la agricultura no hay datos absolutos. Entonces, no es justo, no me parece justo decir que ese incremento es solo de la osmosis. Obviamente que hay una integración de varias cosas, de varios factores, pero concédeme que hay un alto porcentaje que viene de este tratamiento de la desalación. Entonces, creo que está justificado estas inversiones y esa cuenta los peruanos la sacaron hace ratito y es algo que está bastante masificado. Hay varios proyectos. En el caso de los paltos también entre un 5 u 8% de incremento. Algunos casos de éxito, instalaciones, hay varias más, estos son algunos de los que nosotros hemos estado involucrados, pero hay varias empresas que también lo ofrecen. Kiwika Farm va por varias plantas más, el Quillay, son plantas de 62 litros por segundo, 42 litros por segundo, 11 litros por segundo en el Roble, esto es la región de Valparaíso, la región de Coquimbo, 20 litros por segundo, Cerrito Tamaya también en Coquimbo, 30 litros por segundo, y en todas sus formas dependerá, ya dije, el estándar que le quieran dar, si es containerizada, si la obra civil la hacen en obra o qué sé yo, y eso va a ir variando la inversión. Este es uno en Perú, que es uno de los grandes que hay en Perú, que también lo montamos hace poco, está en operación, Agrícola El Pedregal,
uva de mesa en la zona de Ica, 80 litros por segundo. Y aquí les quiero mostrar algo interesante también para terminar. Este es un proyecto que se partió ejecutando en agosto-septiembre del año pasado. Ya pasó la marcha blanca, hoy ya está en absoluto régimen, pero miren esta foto, eso es Ica, pura arena, miren las dunas, el rechazo va hacia esas dunas a regar unos árboles nativos de ellos para compensar, pero ¿dónde está? En la voluntad política de avanzar, de permitir. Si pueden ver la foto de más arriba, la de la derecha, donde se ve un estanque, un reservorio, ese tiene 500, medio millón de metros cúbicos, medio millón. Lo partió en noviembre. El dueño me mandaba por WhatsApp una foto, hola Germán, aquí partiendo, 20 bulldozers, no sé cuántas excavadoras, noviembre. En febrero me manda, estoy listo, ¿tú cómo vas? Y bueno, hoy día es una realidad. Nosotros aquí estamos discutiendo permisos para 50.000 metros cúbicos, a ver si podemos hacer embalse para 50.000. 500.000 sin drama. Vamos dándole. Obviamente que no ha habido problemas, está hecho con responsabilidad, con conocimiento de la autoridad, o sea, no es algo hecho ordinariamente ni al tuntún. Está bien hecho, bien ejecutado. Pero hay voluntad, hay integración con la autoridad y permite hacer agricultura donde uno no lo hubiera pensado. No sé cuántos han tenido la posibilidad de conocer Perú, los distintos lugares. Yo debo llevar por lo menos unos 8 años viajando, si no es cada 20 días, todos los meses, salvo en la pandemia, y estoy impresionado del crecimiento frutícola, exportador y todo que están haciendo. Pero hay decisiones, voluntades, país para hacerlo. Cuesta creerlo, pero son realidades. Entonces, un poco eso. La integración, la colaboración con la autoridad es clave y sobre todo si queremos avanzar en un tema que me parece a mí de absoluto sentido común. Desalar a agua de mar, por supuesto, tenemos una tremenda costa, pero pasé rápido el tema donde estaban las concesiones marítimas. Uno de las trancas también es ver si es que hay otros permisos anteriores. Los invito a mirar en las páginas correspondientes, que hay información pública, está prácticamente el borde costero entero pedido. ¿Dónde toma entonces la concesión marítima? Bueno, pero hay que tomar temas con sentido país. Me quedé algo preocupado y hay que ocuparse con la presentación del secretario de la CNR sobre los focos que quieren darle. Sobre esto de la infraestructura que no era tan relevante versus algo más justo, en fin, de esto nos beneficiamos todos. La agricultura genera trabajo, genera empleo, genera crecimiento, pero para eso necesitamos voluntades políticas y colaboraciones entre todos, y no lo vamos a hacer en un año ni en 4, son de largo plazo. Muchas gracias.